Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Paul Vélez Taborda. Yo soy residente de primer año del programa de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy, en las sesiones académicas de plástica ocular, vamos a tratar el tema blefaroplastia inferior. ¿Cuál es el paciente ideal? Les propongo entonces el siguiente contenido. Inicialmente una introducción, hablar un poco acerca de la anatomía de los párpados, haciendo un énfasis en los párpados inferiores, hablar un poco de la historia de la blefaroplastia, indicar cuál es el abordaje ideal y enfocarnos en dos cuestiones importantes, que es cuál es el paciente ideal para llevar a cabo una blefaroplastia inferior, cómo es la evaluación preoperatoria de estos pacientes, para finalizar con unas conclusiones. Iniciemos entonces con la introducción. Sin duda alguna, los párpados son pliegues de piel y tejido musculomembranoso que van a cumplir la función de protección del globo ocular del exterior y además van a contribuir a la formación, distribución y el trayecto de la película lagrimal. Los cambios que se presentan en el paso del tiempo en los párpados y en el área periocular tienen un alto impacto en todos nuestros pacientes. Por eso es importante identificarlos y saber cómo evaluarlos. Y los signos del envejecimiento se van a presentar por múltiples cambios que se presentan en el componente anatómico, en la piel, en el septum orbitario, en los tendones cantales, inclusive en el músculo orbicular. Se manifiesta entonces por prolapso de la grasa orbitaria, por el desarrollo de festones malares, por el desarrollo de arrugas perioculares, etc. Por décadas entonces ha avanzado la demanda de tratamiento para reponer y rejuvenecer los párpados inferiores con procedimientos que sean invasivos y no invasivos. Y la blefaroplastia inferior se ha considerado el tratamiento para la progresión de estos cambios indeseables. La técnica quirúrgica ha sido empleada por años, alcanzando entonces unos resultados cosméticos de rejuvenecimiento satisfactorios del área periocular. Sin embargo, entonces, a lo largo de la historia, no solo se ha cuestionado cuál es la técnica ideal, sino cuál es el paciente ideal para llevar a cabo una intervención como la blefaroplastia inferior. Para pues, conocer esto de antemano debemos hacer un abordaje de la anatomía de los párpados. Ya hemos tenido charlas previas, pero quiero hacer énfasis en algunos puntos. Inicialmente debemos conocer las dimensiones de los párpados y el área periorbitaria. Entonces, recordemos que el borde inferior de la ceja al borde libre deben haber entre 16 y 17 milímetros. El surco palpebral al borde libre debe haber entre 1 y 2 milímetros. La hendidura palpebral, que es la que vemos en color rosado, debería medir entre 9 y 10 milímetros. Cuando hablamos de menos de 9 a 10 milímetros, estaríamos hablando de ptosis palpebral. Y si esta mide más de 12 milímetros, podríamos hablar de esoftalmos o incluso de hiperfunción del músculo de Müller. El diámetro horizontal, que es entre ambos cantos, lo vamos a medir entre 30 milímetros y el punto lagrimal, tanto superior como inferior, se encuentra a 5 milímetros del canto interno, llevando un diámetro de 0,1 milímetros. Enfocándonos en el párpado inferior, podemos hacer una división entre los 5 milímetros superiores del párpado inferior y los 5 milímetros inferiores del párpado inferior. Esto es importante porque, digamos, en el párpado inferior vamos a encontrar unos tejidos diferentes, tanto en su porción más superior como en su porción más inferior. En su porción más superior, que corresponde a los primeros 5 milímetros, vamos a encontrar de afuera hacia adentro la piel, el músculo orbicular pretarsal, el tarso y la conjuntiva. Mientras que en los 5 milímetros más inferiores nos vamos a enfrentar a la piel, al músculo orbicular preseptal, al septum orbitario, pero ya allí vamos a encontrar la adiposidad infraorbitaria, la fascia cápsulo-palpebral e igualmente nos vamos a enfrentar a la conjuntiva. Esta es una imagen que nos representa un poco mejor esos hallazgos o esas características que les acabo de mencionar frente a la zona superior y a la zona inferior del párpado inferior. Entonces, si nos vamos más hacia la parte superior, nos vamos a encontrar de afuera hacia adentro la piel, posteriormente el músculo orbicular pretarsal, nos encontramos entonces con el septum, el tarso y la conjuntiva, pero si bajamos un poco más ya hacia la zona inferior, los últimos 5 milímetros,
los últimos 5 milímetros, allí nos vamos a enfrentar entonces a piel, al músculo periorbitario pretarsal, al septum orbitario, pero ya nos vamos a enfrentar a la adiposidad infraorbitaria, a la fascia cápsulo palpebral y a la conjuntiva como tal. Es importante también conocer el margen palpebral y saber que este se divide en tres lamelas, en la lamela anterior, la media y la lamela posterior. En la lamela anterior nos vamos a encontrar, claro está, con la piel, con el músculo orbicular, con los folículos pilosos, que va a contener entonces las glándulas de Seyss, que van a ser las sudodíparas, y las glándulas de Moll, que van a ser las sebáceas. En la media vamos a encontrar todo el septum orbitario y en la posterior nos vamos a enfrentar al tarso con las glándulas de meibomio y toda la conjuntiva. El músculo orbicular es el principal protractor de los párpados, es decir, cumple la función del cierre de los párpados y sus tres porciones, las cuales son la porción pretarsal, la porción preseptal y la porción orbitaria, van a estar inervados por el nervio facial o el séptimo nervio craneal. Los paquetes grasos, sin duda alguna, pues es una consideración anatómica muy importante a tener en cuenta para esta charla. Entonces, recordemos que la grasa infraorbitaria del párpado inferior está localizada inmediatamente posterior al septum orbitario y va a tener la función de ser un cojín para proteger los contenidos orbitarios. Entonces, nos encontramos con tres paquetes grasos a nivel inferior. Tenemos el paquete graso medial, el central y el paquete graso lateral. Les marco con rojo dos consideraciones anatómicas muy importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, el oblicuo inferior se va a encontrar entre el paquete graso medial y el paquete graso central. Y la expansión arcuada o arcuata de la fascia capsulopalpebral se va a encontrar entre el paquete central y el paquete lateral. Estas dos consideraciones son importantes ya que en cirugía deben ser disecadas de manera importante para evitar pues, una iatrogenia durante el procedimiento quirúrgico. Estas bolsas de grasa o estos paquetes grasos deberían estar de manera intraorbitaria y vamos a ver más adelante en la charla cuando estos paquetes empiezan a generar prolapso del el contenido intraorbitario y van a proporcionar pues entonces esas características tan importantes que vemos en nuestros pacientes con el envejecimiento. Ya después de haber abordado, digamos, grosso modo, la parte anatómica, es importante que hablemos un poco acerca del recorrido histórico. Hacia el siglo III o IV después de Cristo, se empezaron a identificar pues, textos e imágenes en donde se expresaba y dibujos en donde se expresaba la blefaroplastia. Fue allí donde Suruta, en el Suruta Tantra, se describe por primera vez un procedimiento en la cual se hacía una incisión de los párpados. Ya para los años 20 y 30, Julian Bourget fue el que describió los compartimentos del párpado inferior y empezó a hablar de enfoques transconjuntivales para poder acceder a estos compartimentos. Para los años 70, Furnas identificó la redundancia del músculo orbicularis y pues propuso la resección del exceso de tejido como un tratamiento pues importante a la hora de manejar estos signos que presentan nuestros pacientes. Ya para los años 90, Loeb habla de la preservación y la transposición de la grasa, ya es algo más novedoso, la transición suave entre el párpado y la mejilla que se debe dar cada vez que pensemos en un procedimiento como la blefaroplastia inferior, y Hamra habla entonces de los pedículos de grasa vascularizados para llenar ese canal lagrimal. En la actualidad, entonces, sin duda alguna se habla de la blefaroplastia inferior como un tratamiento, digamos, efectivo para poder manejar los cambios en el contorno palpebral. Sin embargo, sigue la duda o está la propuesta de, bueno, ¿se debe hacer excisión completa de la grasa o esta debe ser reposicionada? Entonces, la idea es abordar ciertos puntos a través de esta charla. Hablemos un poco acerca de los cambios que se presentan en nuestros pacientes conforme se va dando el envejecimiento. Inicialmente debemos hablar de qué es para nosotros un párpado inferior joven, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es aquel párpado que aún no ha perdido las características del contorno palpebral
y que hace que su visión, su mirada sea estética. Entonces nos vamos a encontrar con un párpado que es en forma almendrado, un canto lateral que es 2 mm más alto que el medial, que hay ausencia de laxitud cantal, que la distancia de la transición entre el párpado y la mejilla se presente a 10 a 12 milímetros del borde libre y que se presente un suave contorno, es decir, que no haya una transición abrupta entre el párpado y la mejilla. Sin embargo, a medida que van pasando los años y por ciertas características de algunos de nuestros pacientes, se van a presentar algunos cambios en ese contorno palpebral. Las tres principales mecanismos por los cuales se producen estos cambios es la deflación, la caída de los tejidos blandos y los cambios en la piel. Es entonces como vemos esta imagen en donde se empiezan a través de los años a manifestar ciertas características en nuestros párpados y en nuestro contorno palpebral que llevan a que se den estos tres mecanismos. Hablemos entonces un poco de cada uno de ellos. La deflación es un fenómeno en el cual se da pérdida de volumen en los sitios con adherencias óseas profundas. Esto va a generar que la órbita tenga una depresión y un hundimiento, haciendo que se evidencien más los surcos palpebrales. Esto entonces produce que aquellas zonas en donde hayan, digamos, un bajo contenido de tejido de subcutáneo y haya una depresión importante, pues esta se haga más evidente ya por la pérdida de volumen en esos sitios con adherencias óseas. Respecto a la caída de tejidos blandos, entonces la piel pierde su elasticidad generando importantes líneas de expresión que esas pueden ser superficiales o pueden ser profundas y se va a presentar prolapso de las bolsas de grasa orbitarias por debilitamiento del septum orbitario y se va a perder la transición suave entre el párpado y la mejilla, que es algo que tanto pues eh, pedimos pues obtener en los resultados de las blefaroplastis. Y por último, entonces se dan los cambios en la piel. Entonces la piel crece y se renueva constantemente, va a sufrir cambios por el proceso de envejecimiento. La función, la apariencia, las características de la piel sin duda alguna van a cambiar y la regeneración de los queratinocitos se vuelve lento y los melanocitos se empiezan a agrupar, generando entonces esas diferentes coloraciones que se presentan en la piel a lo largo que va avanzando la edad. La regeneración de los queratinocitos, entonces, va a estar enlentecida principalmente por un adelgazamiento secundario a los cambios hormonales, especialmente en nuestras pacientes femeninas. Y las fibras de colágeno y elastina se empiezan a debilitar, pues llevando a cabo que esa piel pierda ese proceso de renovación e igualmente sufra esos cambios de la pérdida de su elasticidad. Estos tres mecanismos van a llevar a que nuestros pacientes desarrollen unos signos importantes y esos signos van a ser entonces las principales quejas o los principales motivos de consulta. El primero es el surco nasoyogal o el tear trough o el base o el valle lagrimal. Entonces, este es uno de los signos más claros que se presenta en el contorno palpebral a través de los años y este pues es directamente ocasionado por la pérdida de volumen, por el descenso de los tejidos envejecidos y por el desarrollo deficiente del complejo malar orbitario. Este valle lagrimal se va a hacer evidente a partir de los 35 a los 40 años y inicialmente va a ser un signo leve, con una línea que no es tan marcada, que apenas puede ser evidente, pero posteriormente, a lo largo de que avanza la edad, va a ser un signo que es más claro, que se hace más evidente, y junto con los otros mecanismos, pues va a generar entonces un verdadero valle, una verdadera línea de marcación que pues, los pacientes notan y sus familiares y las personas que los observan, entonces es un motivo de consulta pues importante. Y los segundos, entonces, es la doble deformidad convexa o deformidad doble convexa que se produce a lo largo de esos tres mecanismos. Entonces, miremos en esta imagen cómo hay una convexidad superior. Esa convexidad superior va a ser secundaria a la grasa orbitaria que está prolapsada. Hay una concavidad secundaria, esa concavidad va a estar dada por el borde orbitario inferior que está completamente hundido por la deflación y tenemos una convexidad inferior que es el montículo malar. Entonces, los pacientes van a consultar por esta deformidad doble convexa que nosotros podemos identificar y evaluar
a la hora de observar nuestros pacientes desde la visión lateral. La pregunta entonces, después de observar estos cambios, es cuál es el mejor abordaje para nuestros pacientes. Y sin duda alguna, lo primero que debemos hablar son las indicaciones de la blefaroplastia inferior. Entonces, ya mencionamos algunos, ¿cierto? Entonces, la dermatochalasis del párpado inferior, el esteatoblefaron relativo, que es la acumulación de grasa en el contenido infraorbitario que se hace tan abundante que empieza a hacer prolapso de sus paquetes grasos, como lo mencionamos, el surco nasoyugal pronunciado, la deflación infraorbitaria o malar, los montículos o los festones malares y la simetría del párpado inferior también se convierte en una indicación importante. Entonces, los abordajes quirúrgicos para la realización de la blefaroplastia inferior, entonces son la blefaroplastia transcutánea y la blefaroplastia transconjuntival. Sin duda alguna, ambos abordajes son implementados en proporción similar con resultados quirúrgicos igualmente satisfactorios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el abordaje transconjuntival pues, va a tener algunas ventajas frente al abordaje transcutáneo. Va a ser un procedimiento quirúrgico más rápido por cómo se realiza el procedimiento. Es sin duda alguna más simple. Hay menos cicatrización ya que la incisión se da en la parte del tarso. Hay menos probabilidad de que se genere un ectropion. Sin embargo, no reemplaza el abordaje transcutáneo en ningún momento. Entonces, preguntándonos cuál es el abordaje ideal, deberíamos responder que el abordaje ideal es aquel que cumpla estas tres características en nuestros procedimientos, que se restaure el contorno palpebral en nuestros pacientes, que se mejore el aspecto de la piel y que genere un aspecto de plenitud palpebral. Es decir, la respuesta no es el transcutáneo, la respuesta no es el transconjuntiva, la respuesta es aquel que se adapte a nuestro paciente y genere estos cambios importantes en ese contorno palpebral. Con respecto al énfasis de la charla, que es cuál es el paciente ideal, entonces inicialmente hay que hacer una adecuada evaluación preoperatoria. Es decir, se debe evaluar la cantidad del exceso de la piel de nuestros pacientes, ya que el exceso de la piel nos puede dar un indicio de cuál es el procedimiento más indicado para nuestro paciente. Entonces recordemos que esos pacientes con exceso de piel, dado el abordaje transconjuntival, no se puede hacer esa resección, entonces deberíamos pensar más en un abordaje transcutáneo. La cantidad de hernia grasa orbitaria, deberíamos identificar, bueno, cuánta grasa está prolapsada en nuestros pacientes, la profundidad del borde infraorbitario, que esto nos habla de, bueno, la necesidad de hacer más que una excisión de grasa, una reposición para poder hacer como ese relleno, por decirlo de alguna manera, de esa profundidad que se está generando, la laxitud del canto lateral, el tono del párpado inferior, y siempre debemos basarnos en el vector del complejo párpado-mejilla. Es decir, recordemos que a 10, 12 milímetros del borde libre se debería generar ese cambio entre el párpado y la mejilla y debería ser un cambio suave, no debería ser un cambio abrupto, entonces siempre deberíamos basarnos en esa línea de demarcación que empiezan a presentar nuestros pacientes con el paso de los años. Hay unas estrategias importantes para identificar entonces estos hallazgos. Uno es el test de desplazamiento. Entonces, básicamente se toma el párpado inferior de nuestro paciente, con nuestros dedos se lleva al máximo pues, de inferior y el párpado no debería desplazarse más de 6 milímetros desde el globo ocular. Entonces, hacemos esta evaluación y hacemos la medición de los milímetros de desplazamiento que está teniendo nuestro párpado inferior. Y el segundo es el snapchet, que básicamente es traccionar el párpado hacia abajo y este pues debería reposicionarse espontáneamente. Aquí podríamos evidenciar de una u otra manera el exceso de piel que está presentando nuestro paciente en esta evaluación. Este es un video en el cual observamos el snapchet. El snapchet. Ustedes observen cómo esta reposición en nuestro paciente sin duda alguna está demorada. Y deben pasar varios segundos antes de que el párpado vuelva a tener el contacto completo con el globo ocular. Perfecto. Entonces, para dar respuesta, ¿cuál es el paciente ideal para nuestras
blefaloplastias transcutáneas, hablamos de pacientes que sean mayores, de avanzada edad, que tengan un gran exceso de piel y que tengan una herniación de grasa orbitaria que sea importante. Esos pacientes, sin duda alguna, se van a beneficiar de un abordaje transcutáneo. Lo contrario entonces a aquellos pacientes que tienen indicación de un abordaje transconjuntival, ya que deberíamos pensar en ellos como pacientes jóvenes, pacientes que tengan un exceso de piel mínimo y pacientes que tengan pues una herniación de grasa orbitaria que igualmente sea evidente. Entonces, dando respuesta a esa pregunta, nos lleva a las siguientes conclusiones. Entonces, los párpados cumplen de manera importante con la protección del globo ocular y la participación activa en la distribución y el trayecto de la lágrima. Múltiples cambios en el contorno palpebral, como la defracción, la caída de los tejidos y los cambios en la piel van a promover la formación de signos, como es el valle lagrimal o como lo es la doble convexidad o la deformidad de la doble convexidad. La blefaloplastia inferior es una técnica que contrarresta los cambios del contorno palpebral de manera efectiva y el abordaje transconjuntival debe ser enfocado a pacientes que sean jóvenes, con exceso de piel mínima y con herniación de grasa. Listo, entonces eso era lo que les traía para el día de hoy. Simplemente como dar respuesta a cuál es el paciente ideal para blefaloplastia inferior sin hacer un acercamiento a la técnica quirúrgica de sus complicaciones. No sé si de pronto hay alguna duda. Oh, muy bien, súper, muy claro y conciso. Quería preguntarle a tus compañeros si alguno fuera de realizar una cirugía de una blefaroplastia inferior, bien sea transcutánea o transconjuntival, le ofrecen algo más al paciente. ¿Qué más tenemos que evaluar de pronto cuando hacemos una transcutánea que asociamos con la cirugía y cuando hacemos transconjuntival? ¿Qué otra cosa podríamos asociar? Claro, ¿Alguno se Doc, atreve? Doc, adicionalmente a eso, pues yo evaluaría la calidad de la piel de ese paciente y podría ser, dependiendo de su calidad, pues se le podrían asociar algunos tratamientos para hacer una rejuvenación, un rejuvenecimiento completo, como láser de CO2 y otras estrategias similares. No sé si eso es Correcto. lo que preguntaba, Doc. Correcto, Jesús. Es que hoy en día, cuando hacemos estos tipos de procedimientos, podemos asociar, por ejemplo, en pacientes, vamos a hablar de pacientes jóvenes, paciente joven que nos llega con muy poquitas bolsas, que llega con una piel un poquito deteriorada, así sea joven, entonces le podemos ofrecer un resurfacing láser CO2 en la superficie de la piel y ese procedimiento lo podemos realizar si el paciente puede en el mismo acto quirúrgico, entonces va a ser un solo posoperatorio. Entonces el láser CO2 nos mejora la calidad de la piel porque va a ser un recambio de piel, va a ser una ablación de la piel y va a estimular a nivel de la piel toda la neocolagenosis. Entonces es una muy buena opción. Hay otra opción que manejamos mucho que es la radiofrecuencia fraccionada con microagujas que produce un trauma con las agujas que penetran la piel y es más profundo el tratamiento sin hacer una ablación sobre la piel. Y cuando hacemos el abordaje transcutáneo, ¿qué asociamos fuera de que le podamos ofrecer CO2 y, y radiofrecuencia? Pero hablemos de un paciente que es un paciente mayor de 70 años que se va a hacer una blefaroplastia. ¿Qué le haríamos? ¿Qué miramos? ¿Qué evaluamos? Que ya lo dijo Paul. Oriana, Valentín, que ya rotaron, Catalina, Camila, Ángela. ¿Qué le hacemos? ¿Qué evaluamos y qué tenemos que hacer simultáneamente ahí? ¿Ninguno? Paul, cuando tienes una transcutánea y evalúas que hay laxitud horizontal, ¿qué le tienes que decir al Listo. paciente? ¿Qué le vas a ofrecer al paciente? Sí, Doc, digamos, es muy importante evaluar siempre esa diferencia de milímetros entre el tentón calzar y el medial. Entonces,
Si el paciente tiene pues una diferencia importante, se le podría ofrecer una tira tarsal asociada a la blefaroplastia transcutánea para poder mejorar, porque digamos si le hacemos la transcutánea, probablemente el paciente vaya a seguir con su queja de ver el párpado caído, ¿cierto? Entonces le podemos ofrecer, doctor, la tira tarsal para poder mejorar su contorno. Bueno, la pregunta iba porque siempre que hagamos evaluación de ese párpado inferior, tenemos que evaluar lo que estabas haciendo, el snap test, cuando hay esa flacidez, esa pérdida y ese gran desplazamiento del párpado, porque hay mucha flacidez, ya no es de la piel, sino flacidez de el tendón cantal. Tenemos que hacer una posible fijación de nuestro párpado inferior al reborde orbitario o alguna otra de las técnicas que hay en el mercado, pues porque son muchas las técnicas, para que no nos vaya a hacer el paciente un ectropion cicatricial, que es lo más frecuente de la técnica transcutánea. Entonces, tener muy en cuenta que la técnica quirúrgica transcutánea muy frecuentemente la asociamos con algo en el canto lateral para mejorar su tono y que el paciente no nos va a quedar. A veces ni siquiera hace un ectropion inferior, simplemente se cae un poco y el paciente le molesta porque el ojo cae en la porción lateral, hacen muestra escleral y el paciente no queda a gusto porque queda con una mirada triste. Entonces, cuando hacemos esta suspensión, nos ayuda muchísimo para que tengamos un resultado ideal. Y la otra recomendación, pues, es que siempre que vamos a hacer estos pacientes, bien sea transcutáneo o transconjuntival, evaluar lo que Paul explicó muy clarito, que es el valle lagrimal. Si tenemos un valle lagrimal muy pronunciado, está en manos del cirujano, no todo el mundo lo puede hacer, ni le gusta hacerlo, ni le parece que se debe hacer, son conceptos de cada uno, la reposición de las bolsas de grasa. Eso ayuda mucho para que este contorno de la mejilla se vuelva suave y se vuelva muy agradable, porque una de las cosas con las que más envejecemos es porque hay una depresión, perdemos volumen, se nos pegan los tejidos, perdemos volumen, se nos caen los tejidos, entonces vamos generando esa mirada triste. Entonces, cuando devolvemos volumen en la blefaroplastia inferior, reposicionando las bolsas de grasa, tenemos un resultado mucho más agradable de los pacientes. Esas eran las cositas que quería puntualizar. ¿Alguno quiere hacer un comentario? ¿Alguno? Bueno, entonces para todos un feliz lunes. Muy bien, Paul. Y damos por finalizada la charla. Gracias. Perfecto, doctor. Un feliz día y feliz semana para todos. Hasta luego. Hasta luego.